Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso informativo a esta hora de la mañana contándoles que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha comparecido en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid que busca aclarar si hubo trato de favor con ella en la Universidad Complutense. Tras una exposición inicial en la que ha intentado volver a arrojar culpas a los bulos y a la desinformación, Gómez se ha acogido a su derecho a no declarar. Por su interés, reproducimos íntegramente la declaración de Begoña Gómez. Antes que nada, permítanme exponer en menos de un minuto lo siguiente. Desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia. He coordinado equipos, he dirigido proyectos, he asesorado a más de medio centenar de profesionales en el sector privado y en el tercer sector. Hace 12 años que inicié una colaboración con la Universidad Complutense de Madrid como codirectora de un máster de títulos propios para formar a profesionales especializados en proyectos sociales y en proyectos de sostenibilidad. Es en el 2020, cuando esta colaboración se amplía con la creación de una cátedra extraordinaria. Una cátedra extraordinaria que es una práctica habitual dentro de las universidades públicas y además no remunerada. Soy plenamente consciente de que tanto esta comisión como la colección de denuncias judiciales, la cantidad de bulos... Mire, perdóneme, señora Gómez, pero... perdóneme, señora Gómez. Es que esto es una intervención... No, perdóneme, señora Gómez. Mire, el turno de intervención... Celada, señor Celada, señor Celada, señora Zarzalejo, vamos a dejar terminar ese minuto que estamos controlando que ha pedido la compareciente y después sí le recuerdo, señora Gómez, que el procedimiento es pregunta-respuesta. Entonces, a continuación, le ruego silencio, por favor, déjeme que hable con la señora Gómez. La señora Zarzalejo le hará una serie de preguntas, usted puede contestar o no puede contestar. Le ruego, por favor, que termine esta primera exposición y empezamos con las preguntas. Presidenta, quiero hacer constar que yo he hecho una pregunta muy concreta, que es la vinculación que tiene con la Universidad Complutense. Nada más. Muy bien. Termine ya, por favor. Gracias. Una vida profesional labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación, como una más, como hacemos millones de mujeres cada día en nuestro país. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas, tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio. Muchas gracias. Señora Zarzalejo, es su turno. Bueno, tremendo lo de ayer. Compareció Begoña Gómez en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. Y compareció Begoña Gómez, pues para no decir nada. Recuerdan ustedes que Pedro Sánchez, cuando estalló el caso Begoña Gómez, dijo que nada había que ocultar, que la colaboración sería total con la justicia. Bueno, pues ni con la justicia ni con la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. Fíjense lo normal, natural que será todo, que hasta el momento Sánchez y su mujer no han respondido a ninguna pregunta, ni una sola. La pregunta fundamental es, ¿las cosas que habría hecho Begoña Gómez las habría podido hacer de no ser mujer del presidente del gobierno? Y la respuesta que a todos nos da el sentido común es que no. Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, han perdido numerosísimas oportunidades de clarificar todo lo que hubieran deseado clarificar. Y su silencio, evidentemente, apunta a que es que no pueden clarificar nada, porque es todo un escándalo monumental. Es la utilización del puesto como mujer del presidente
para obtener un beneficio, para medrar, para brujulear, para huevear. Y ayer Begoña Gómez se presentó en la comisión de investigación, soltó un speech diciendo que como todo es político, pues entonces que no va a responder por consejo de su abogado a ninguna pregunta. Bueno, eso no quiere decir que no se le hicieran preguntas. Tanto los representantes del PP como los representantes de Vox le hicieron un interrogatorio exhaustivo, exponiendo punto por punto cada una de las preguntas, que básicamente, como se centraba la comisión de investigación en el tema de la cátedra, pues estaban dirigidas a aclarar cómo es posible que la Universidad Complutense le otorgara una cátedra a quien no tiene ni título universitario, cómo es posible que se realizaran una serie de desarrollos de manera gratuita por parte de conocidas empresas del IBEX, cómo es posible que luego se pusiera a su nombre el software desarrollado Begoña Gómez. A nada de eso respondió. Begoña Gómez entró en la Asamblea de Madrid arropada por el Partido Socialista de Madrid. Juan Lobato le tocó hacer el papelón. Y le tocó hacer el papelón a Juan Lobato porque no estaba ahí para arropar a Begoña Gómez una persona importante. Su marido, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez estuvo en Bakú hace un par de días. Se podía haber vuelto inmediatamente después de su intervención en la Cumbre del Clima, donde dijo una serie de chorradas para tratar de culpar al cambio climático de sus propias negligencias. Se podía haber vuelto de manera inmediata. No tenía ningún tipo de agenda importante que le obligara a quedarse allí en Azerbaiyán haciendo tiempo. Pero se quedó en Azerbaiyán. Dejó tirada a su mujer. La dejó sola. Pedro Sánchez es un cobarde, pero un cobarde hasta extremos insospechados. Cobarde huyendo de Paiporta a la primera de cambio, dejando ahí al rey Amazon a dar la cara. Pero cobarde también con su mujer. Esa mujer a la que decía en sus 5 días de vacaciones que se tomó cuando saltó el caso Begoña Gómez, que él la amaba muchísimo. Sí, la amabas tanto que ni siquiera tienes la hombría de ayer estar arropándola. Supongo que tu discurso es que Begoña Gómez no ha cometido ninguna irregularidad y que está siendo objeto de una cacería política por parte de esos canallas de la fachosfera, ¿verdad? Pues ¿qué ocasión perdiste ayer para escenificar ese apoyo a tu mujer? ¿Qué ocasión perdiste ayer para estar al lado de ella? Para transmitirla que en un trago que no debió de ser muy fácil para Begoña Gómez, pues ahí estabas tú como su marido para arroparla, pero la dejaste tirada. Vamos, eres lo peor, Sánchez. Como persona eres un cobarde, como hombre también, y como marido ni te cuento. Y si mañana condenaran a Begoña Gómez, pues tú casi exhalarías un suspiro de alivio pensando que has utilizado a otro fusible más. En fin, en esa comparecencia hubo datos muy interesantes, como por ejemplo lo que dijo una funcionaria de la Universidad Complutense, que sí respondió a las preguntas y dijo que no recordaba ningún otro caso donde se hiciera un contrato de manera verbal entre la Complutense y Begoña Gómez. Y quien dijo la verdad, y además con muy mala leche, fue el rector de la Complutense. También se acogió a su derecho a no declarar, pero después de haber lanzado una puya interesante, porque le preguntaron, ¿fue Begoña Gómez la que le pidió hacer esta cátedra? Y dijo, no fue ella. Pero luego, unos minutos más tarde, le vuelve a preguntar otro miembro de la comisión, ¿fue Begoña Gómez la que le pidió hacer esta cátedra? Y dice, sí. Y luego, minutos más tarde, le vuelven a preguntar ante la contradicción, y entonces dice, bueno, me acojo a mi derecho a no declarar,
porque creo que antes me he ido de la lengua. Ya, ay, madre mía, Goyeche, qué mala leche. Resulta que lo suelta, que fue Begoña Gómez la que le pidió montar esa cátedra. Y luego dice, ay, me he ido de la lengua. Me da la sensación, Sánchez, de que Goyeche no está muy contento de tener que comerse marrones, que al final él dice, pero si aquí yo me estaba limitando a hacer un favor. Caramba, resulta al final el imputado soy yo. Ay, Goyeche. Todavía no sabes a estas alturas que cuando estalla un caso de presunta corrupción en la cúspide del poder siempre acaban pringando los de segundo nivel. Es que pareces nuevo, macho. No entiendo cómo has llegado a rector de la Complutense. Bueno, tampoco entiendo cómo te mantienes de rector de la Complutense arrastrando por el fango el nombre de la universidad, pero bueno, eso será cuestión de la Complutense. Bueno, el gobierno ha aceptado la ayuda internacional. Escuchen. Vamos ahora con la información que nos sigue llegando desde Valencia sobre la gestión desastrosa de la emergencia de la Dana. Ahora el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido aceptar los equipos de rescate franceses que se ofrecieron hace 15 días. Recordemos que en el momento de la tragedia desde Francia se ofrecieron enviar material y recursos humanos para ayudar a los damnificados, tanto bomberos como equipo especializado en este tipo de tragedias. En aquel momento, Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, fue quien rechazó la ayuda de 250 efectivos que mandaban nuestros vecinos. Así lo explicaba el ministro francés del Interior, Bruno Retailleau. J'ai eu hier mon collègue, le ministre espagnol, d'abord pour lui dire qu'on était totalement solidaire du peuple espagnol. El ministro francés explica que no solo envió la solidaridad de su gobierno al ministro español, sino que también ofreció inmediatamente una serie de efectivos. Et je lui ai proposé des secours, je lui ai proposé des renforts. Je lui ai dit qu'à tout moment, on avait le moyen d'envoyer 200 sapeurs-pompiers. Pues bien, ahora sí que ha decidido aceptar la ayuda el ministro del Interior, pero según publica The Objective, se trata de solo el 20% de lo que nos ofrecieron. Es decir, solo ha querido 50 rescatistas y bomberos, que son los que finalmente se han aceptado en España. O sea, 15 días después de la catástrofe, dice el gobierno a Francia que sí, que mande 50 rescatistas. ¿Para hacer exactamente qué? Esos rescatistas hubieran sido utilísimos en las primeras 24 horas de la tragedia. El gobierno francés lo ofreció. Y el gobierno español, que es el que tiene ese discurso de no, es que es la Generalidad la que tenía que pedir ayuda, resulta que rechazó la ayuda del gobierno francés, que en ese momento sí hubiera sido enormemente útil. Porque los rescatistas están para intervenir, como Margarita Robles ha dicho siempre que hay emergencias fuera de España, para intervenir en las primeras horas que son cruciales. Pero ahí ese gobierno que dice que era cuestión de mazón pedir ayuda, rechazó la ayuda francesa. Si era cuestión de mazón, ¿en virtud de qué rechazasteis la ayuda francesa? ¿No se os cae la cara de vergüenza de aceptar 15 días después que vengan rescatistas franceses? A pesar del rechazo del gobierno español de la ayuda francesa, rechazo producido nada más producirse la catástrofe, algunos bomberos voluntarios llegaron desde Francia y lo que se encontraron al llegar a algún sitio es que eran los primeros representantes de algún cuerpo oficial que aparecían por determinadas zonas de determinados pueblos. Eso ha sido la gestión de la Dana por parte del gobierno de Sánchez. Retrasar la ayuda, rechazar incluso la ayuda internacional, rechazó la francesa, rechazó la de El Salvador, que también lo había ofrecido, ojo, y rechazó la alemana. Eso aquí no se ha publicado en los medios, pero en los medios alemanes sí. Sánchez no activó la petición a Europa de activación del mecanismo de respuesta europea a las emergencias hasta 12 días después de la catástrofe. Y ahora, 15 días después de la catástrofe, dice a Francia que sí, que mande rescatistas. No sé, será para rescatar a Sánchez, pero vamos, a estas alturas, aceptar lo que rechazaste expresamente 48 horas después de la catástrofe, pues suena más a burla que otra cosa. Y mientras tanto, pues
una nueva dana ha vuelto a cebarse con el este y el sur peninsulares. Continúan activos los avisos de emergencia por la segunda dana que azota nuestro país, porque todavía va a seguir lloviendo en Valencia y en Málaga, sobre todo esta mañana. Se prevé que hoy las lluvias fuertes alcancen a Andalucía occidental, tras dejar cantidades torrenciales de agua en Málaga, en Tarragona y en Valencia. El desastre en la anterior gestión de la emergencia ha hecho que las autoridades hayan trabajado con más celeridad para prevenir males mayores. Clases suspendidas, diques y limpieza de los cauces contrarreloj han evitado que en Málaga, en Tarragona y en Valencia se hayan perdido vidas humanas. Aún así, las riadas están causando graves daños. En Málaga, miles de ciudadanos fueron evacuados de sus domicilios desde la noche anterior ante el riesgo de posibles inundaciones. Varios ríos terminaron desbordándose a consecuencia de las intensas lluvias y se han interrumpido los servicios ferroviarios como el AVE entre Málaga y Madrid. En Huelva, Cádiz y Sevilla también se han cancelado clases y en Almería se han registrado daños. En Valencia se ha aplazado la comparecencia de Carlos Mazón en las Cortes, que se pasa al viernes, y también se han cancelado las clases. Se ha pospuesto la reapertura del servicio de alta velocidad entre Valencia y Madrid y además la Generalidad Valenciana ha prohibido la circulación de vehículos en 163 localidades. De momento, la capital valenciana se ha librado del agua que indicaban las previsiones, pero sí que ha llovido en 8 otros municipios como en Llíria, en Bétera, en Chiva, en Torrente o en Aldaya, que ya sufrieron la embestida del agua hace 2 semanas. Y en Cataluña los avisos se han rebajado, aunque la Generalidad ha pedido precaución a la población por las acumulaciones de agua. Bueno, pues tremendas las lluvias ayer en buena parte del este y del sur. Nuestro buen amigo don Paco Linares me mandaba algunas imágenes dantescas desde Málaga y nos ha dejado esta nueva dana pues algunas imágenes sorprendentes en lo que respecta a la prudencia de la gente. Gente metiéndose con el coche por zonas completamente inundadas. No sé, en fin, a mí me parece que hay gente que le gusta tentar a la suerte o que pues simplemente no es capaz de percibir el peligro, ni siquiera cuando han muerto 220 personas hace nada. De nuevo, desbordamiento de cauces y de nuevo se vuelve a plantear la cuestión de por qué los cauces no están acondicionados. Si tú tienes... Si es que no hay que recurrir a ninguna cosa. Vamos a ver, todos ustedes tienen una casa o tienen a alguien en su familia que tiene una casa y que la tiene desde hace tiempo y que habrá sufrido alguna vez algún atranco, ¿verdad? Vamos, no creo que haya nadie en España que no haya sufrido alguna vez algún atranco en las tuberías de su casa. Cuando tú permites que los residuos se acumulen en las tuberías y estás mucho tiempo sin limpiarlos, ¿qué sucede? Pues que se te desbordan las cañerías. Si no puede ir el agua para abajo, pues se va para arriba y se sale por el lavabo o por el retrete. Limpiar los sitios por donde el agua fluye permite que el agua fluya mejor. ¿Verdad que lo entiende todo el mundo? Bueno, pues lo entiende todo el mundo menos ese ecologismo progre que ya hemos comprobado que mata. El que dice que no, que los cauces de los ríos que hay que dejarlos porque la naturaleza tiende a matar seres humanos. De vez en cuando pues hay fenómenos de todo tipo, desde terremotos a volcanes, pasando por inundaciones y tsunamis, que matan a la gente. Y la obligación del gobernante es proteger a sus gobernados. Y sobre todo la obligación del gobernante es no venir de la mano de una serie de cretinos que se dedican a impartir doctrina ecolo-progre, eso sí, poniendo el cazo de lo público, y que vienen a contradecir pues todo lo que la humanidad ha ido aprendiendo a lo largo de los siglos. Lo de acondicionar, limpiar los cauces de los ríos, pues en fin, es algo que se practica desde la época de Roma. Lo de tratar de construir presas para controlar el agua y sus crecidas
es algo que no es que se practique desde la época de Roma, es que se practica desde 2000 años antes, en Sumeria. Pero aquí no, aquí llegan 4 jetas, dicen que lo importante es restaurar la naturaleza, y entonces nos empezamos a cargar azudes, presas, empezamos a dejar de limpiar los montes, empezamos a dejar de limpiar los ríos, y entonces se nos incendian los montes, se nos desbordan los ríos y muere gente. Y alguien tendría que pagar por eso. Alguien tendría que pagar por las obras hidráulicas que, estando proyectadas, no se ejecutaron y que hubieran impedido esta catástrofe. Alguien tiene que pagar por no haber permitido la limpieza de ríos, como denunciaban algunos alcaldes de la zona. Alguien tiene que pagar por poner por delante la ideología ecoprogre, que es una basura, por delante de las vidas y de la hacienda de las personas. En fin, y a todo esto, pues ayer se produjo una cosa curiosa. El presidente chino visitó Canarias. ¿Alguno de ustedes se ha enterado de esa noticia? Escuchen. La visita de Xi Jinping sorprende y paraliza la ciudad de Las Palmas de Gran Canarias. Una larga caravana de 14 vehículos oficiales, microbuses, 2 ambulancias, coches policiales y de Guardia Civil accedieron al Hotel Santa Cristina, donde se ha alojado el presidente de China en su escala técnica. Y es que el presidente chino Xi Jinping iba de viaje hacia Perú para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, pero tuvo que hacer una escala en Canarias por su ubicación estratégica en el Atlántico Medio. Es la tercera vez que Xi Jinping para en Canarias en estos últimos 8 años. Aprovechando la parada, Xi Jinping quiso conocer uno de los museos de referencia en las islas, concretamente visitó la Casa de Colón. Se presenta el dictador chino. Les recuerdo que el dictador chino está acusado de genocidio con los uigures, la minoría musulmana que habita en la provincia de Xinjiang, una de las provincias más occidentales de China. Les recuerdo que está acusado de encerrar a 1 millón de uigures, al menos, en campos de reeducación. Les recuerdo que Xi Jinping está acusado de provocar abortos forzados a las mujeres de etnia uigur. Que les recuerdo que Xi Jinping prohíbe a los uigures practicar su religión, tener libros del Corán, vestir a la usanza uigur. Les recuerdo a todos ustedes que practican en los centros de reeducación distintos tipos de torturas, como ha denunciado, por ejemplo, Amnistía Internacional. Bueno, pues aquí para un dictador genocida, y no solo nadie pone el grito en el cielo, sino que ahí estaban las autoridades. Ahí estaba, por ejemplo, Carolina Darias para reunirse con Xi Jinping. Fernando Clavijo, el presidente de la Autonomía Canaria, pues creo que no estuvo porque estaba en un viaje de no sé qué, pero ahí estaban rindiendo pleitesía a la gentuza que luego viene aquí a posturear de superioridad moral, rindiendo pleitesía al dictador chino. Que yo entiendo lo de las relaciones internacionales, yo entiendo que, en fin, pues hay que ser educado con los gobernantes extranjeros, pero a mí la educación selectiva me toca mucho la moral. Es decir, cuando, por ejemplo, un Pedro Sánchez se creía con derecho a insultar al presidente americano Donald Trump, ahora anda arrastrándose, mendigando llamadas telefónicas. Cuando nuestros dirigentes políticos, como Sánchez o como Feijóo, se niegan a felicitar al presidente Milei por su elección en Argentina, porque es que muy facha y tal, pero luego aquí se pasea como Pedro por su casa un dictador asqueroso como es Xi Jinping, pues ¿qué quieren que les diga? Hay algo que me chirría un poquito, ¿no? O las relaciones internacionales se mantienen dentro del terreno de la diplomacia o no. Pero eso de con unos sí, con otros no, ya digo, me toca mucho la moral. Y por otro lado, ¿qué educación se le debe a un
mandatario extranjero? Pues mire usted, se le debe la educación de que el gobierno de la nación, que es quien lleva las relaciones internacionales, tiene que mantener una postura educada. Del gobierno para abajo, nadie está obligado a mantener una postura educada con un dictador asqueroso, con un dictador genocida. Es decir, la alcaldesa de Las Palmas, ¿qué hace rindiendo pleitesía a Xi Jinping? Las relaciones internacionales no le obligan a eso. El alcalde de Madrid, Almeida, ¿qué hace entregando las llaves de oro de la ciudad a un criminal y posiblemente corrupto como Petro? Nadie le obliga a eso. ¿Qué hace el Congreso de los Diputados aplaudiendo a Petro de pie? No. El Congreso de los Diputados no tiene que rendir pleitesía a ningún mandatario extranjero. El gobierno no puede permitirse insultar a otros gobernantes. El Congreso sí. El Congreso es el legislativo y puede hacer mociones en contra de un gobernante dictatorial, mientras que el gobierno de la nación mantiene las relaciones diplomáticas, etcétera, etcétera. Lo dicho, ayer Xi Jinping, 18 horas en Canarias, silencio en los medios y nuestros políticos rindiendo pleitesía al dictador. Hay que tocarse las narices. Bueno.